Solo nos da 40 minutos, doctora. ¿Cómo me dices? Solo nos da 40 minutos, de ahí enviamos uno más y... Ya. ¿Me estás escuchando? ¿Me escuchan? Sí, sí, doctora. Y entonces vamos a empezar, ¿ya? Como ya hemos hecho la oración, vamos a empezar de frente. Entonces vamos a empezar con lo que corresponde a embriología de la piel y los anexos, ¿ya? Entonces, acá empezaremos definiendo lo que es, lo que corresponde al sistema tegumentario, como el sistema, la piel y las glándulas anexas. Ahí tenemos a las sudoríparas, uñas, pelos, glándulas sebáceas, músculo piroerector, incluso los dientes. Se considera, digamos, a todo este grupo como el sistema tegumentario. Entonces vamos a ver que el origen embriológico de la piel va a digamos, tener su origen en las tres hojas del embrión, ¿no? Vamos a tener a nivel del ectodermo, tenemos que va, digamos, la dermis, todo lo que es la epidermis, va a originarse del ectodermo, el pelo, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas y las uñas, ¿no? Del mesodermo vamos a tener lo que corresponde a la dermis y sus componentes. Tenemos fibras colágenas, fibras elásticas, reticulina, vasos sanguíneos, músculo y tejido adiposo, ¿no? Y del neuroectodermo vamos a tener los melanocitos, las terminaciones nerviosas y los neuroreceptores especializados. Entonces, en realidad tenemos hay que tener en consideración algunas generalidades, por ejemplo, el ectodermo, ya habíamos visto, ¿no? Todo lo que es epidermis, mucosas y anexos. Del mesodermo, dermis e hipodermis. A los 60 días más o menos de formado el embrión, vamos a ver que ya se ha diferenciado la epidermis. A los 5 meses vamos a ver que ya la estratificación de las capas de la epidermis ya se tienen definidas, al igual que también los anexos, ¿no? Y a los 9 meses vamos a ver que la piel ha alcanzado su madurez. Ustedes habrán visto que los niños nacen con una especie de un unto sebáceo sobre digamos, sobre la superficie corporal, y que en cierta manera también le protege del líquido amniótico, ¿no? Ahora, las células especializadas de la piel son los queratinocitos. Tenemos a las células de Langerhans, los melanocitos y las células de Merkel. Entonces, en la piel, vamos a ver acá en este esquemita a la epidermis, esta parte que está pintada de color rosita, y más abajo tenemos a lo que sería, digamos, la dermis, ¿no? Esta es la epidermis derivada del ectodermo y la dermis del mesénquima. Entonces, ustedes saben que, digamos, cuando se está formándose el embrión, llega más o menos hasta la etapa de la gastrulación, donde se han formado las tres hojas, no tanto el endodermo, el ectodermo y el mesodermo, ¿no? A partir de ahí ya se va a través de diversas señales, se va a iniciar la formación de los diferentes órganos, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, la piel. Entonces, más o menos entre la tercera y la cuarta semana, un factor estimulante que es el P53, que se considera un factor de transcripción, va a inducir la proliferación celular, ¿no? Entonces, la superficie de este embrión en formación se va a cubrir de unas células poligonales hacia la parte superficial, ¿no? Entonces, este P53 va a iniciar a partir de una señal que viene del mesodermo, ¿no? Se va a empezar a cubrir toda la parte externa de estas células superficiales que van a ser, digamos, la piel, digamos, embrionaria, ¿no? Entonces, esta primera capa de células poligonales, a su vez, más o menos a la cuarta semana va a generar otra capa más superficial que viene a corresponder a la peridermis, ¿no? Que estamos viendo acá, una delgada capa de células en la parte más superficial, y estas células que vemos acá cúbicas que correspondían al ectodermo, van a llamarse ahora células de la capa basal. Entonces que tenemos la parte del mesodermo o mesénquima, tenemos las células de la capa basal y las células más superficiales van a formar el peridermis, la peridermis, ¿no? Entonces acá tenemos la peridermis, la capa basal, el mesénquima, ¿no? Entonces,
¿Qué es también lo que tenemos que tener en cuenta, no? Estas células que en un inicio eran, digamos, células del ectodermo y que luego van a formar, digamos, la capa basal, van a ocurrir también otras señales que van a hacer que, digamos, esto no quede como tejido nervioso, sino ya, digamos, se convierta en un epitelio, ¿no? Entonces, más o menos a los 3 meses estas células acá de la peridermis van a empezar a proliferar, ¿no? Entonces se va a iniciar la formación de una serie de hileras de estas células acá que estamos viendo en este estrato, al que posteriormente vamos a llamar epidermis. Entonces, vamos a tener que la capa más superficial es la peridermis, luego se va a formar una capa de células intermedias y en la parte inferior, en la parte basal, vamos a tener a las células basales, ¿no? Ahora, a nivel, digamos, del mesénquima, vamos a tener también la llegada de otras células, ¿no? Que las que vamos a llamar melanoblastos, que también provienen de la parte, digamos, del ectodermo, ¿no? Entonces, estas células, estos melanoblastos que están ubicados al inicio acá a nivel del mesodermo, van a ascender y van a llegar hasta la capa, hasta esta línea de la capa basal de la epidermis, ¿no? Me Entonces, hizo más una o pregunta. menos, estas células de la capa intermedia van a empezar a formarse hacia la 11ª semana de formación del embrión. Profesora, una pregunta. Sí, Las células las células que proliferan vienen de la capa basal o de la peridermis, creo que se llamaba. no, mira, primero tenemos unas células del ectodermo, ¿no? Que cubren toda la parte superficial. Luego vamos a tener, digamos, por acción del P63, se va a formar otra hilera de células que viene a ser la peridermis. Entonces, estas células que eran del ectodermo van a quedar como células basales. Vamos a regresar a la anterior. Acá está. Por acción de este P63 se va a generar otra capita, ¿no? Que van a ser las células de la peridermis, estas que están en la parte más superficial, ¿ya? Entonces vamos a tener peridermis, capa basal y el mesénquimo. Entonces, estas células de la peridermis son las que posteriormente van a generar esta capa de células intermedias, ¿ya? Entonces vamos a tener que más o menos al final de la 11ª semana ya se ha formado esta capa de células intermedias. Vamos a tener la capa más superficial del peridermo, la capa de células basales y del mesénquima van a venir otras células derivadas del ectodermo que son los melanoblastos, ¿no? Estos melanoblastos van a llegar hasta la capa basal, se van a instalar a ese nivel y van a emitir una serie de prolongaciones que van a estar en medio de estas células intermedias. Entonces, luego vamos a ver que hay otras señales más o menos al 6.º mes. Este P63 por acción del MI203 va a inhibirse y se va a iniciar, digamos, la diferenciación en esta capa de células intermedias, la diferenciación entre estrato espinoso, estrato granuloso y capa córnea, ¿no? Este factor MI203 es el que va a generar la diferenciación entre estos estratos ya definitivos de la piel, ¿no? Y también va, digamos, a inhibirse este P63. Entonces vamos a tener células de la base, las células basales. Vamos a tener, digamos, ya en la siguiente capa vendría a ser el estrato espinoso. Luego vamos a tener el estrato granuloso y la capa córnea, ¿no? Entonces, en el estrato espinoso, ¿por qué se le llama espinoso? Porque estas células van a estar fuertemente adheridas unas a otras, ¿no? Entonces, lo que se ve, digamos, en el microscopio óptico como unas espinitas entre las células, vienen a ser estas uniones fuertes, ¿no? Que son, digamos, los desmosomas que van a estar unidas entre una y otra célula y las células que están ancladas hacia la membrana basal van a ser a través de hemidesmosomas, ¿no? Entonces, estas uniones son importantes porque, digamos, va a haber enfermedades en las que se altera estas uniones, como el pénfigo, en el que se separan las células de la piel, ¿no? Y empieza a formarse una especie de ampollas.
Entonces, en esta imagen ya tenemos las células basales, las células intermedias, acá seguida a las basales vamos a tener las espinosas, luego el estrato granuloso y después la capa córnea, ¿no? Doctora, una pregunta. Sí, Buenas noches. ¿Los desmosomas y hemidesmosomas se forman en la sexta, perdón, en el sexto mes o antes? antes se van formando, o sea, conforme va, digamos, a iniciarse esta proliferación de células, también ya se van formando sus uniones. Ya, entonces todas estas capitas que estamos viendo acá ya tienen sus desmosomas. Entonces, ¿dónde las vamos a visualizar? Más o menos en el sexto mes. Cuando se haga un corte de la piel del feto, ahí se ve, ¿no? Se pone, digamos, en el aumento de 100x, en el objetivo de 100x, e incluso con aceite de inmersión vamos a ver que hay una especie de puntitas que se unen entre las células, ¿no? Que aparecen como unas rayitas bien tenues. Entonces, de repente, con el microscopio electrónico sí las podemos visualizar un poco, digamos, con mayor nitidez, ¿no? Pero con el microscopio de luz óptica en el normal que tenemos, solamente le ponemos aceite de inmersión y con el objetivo de 100x ahí podemos verlo, ¿no? Entonces vamos a ver que esas espinitas vienen a ser como unas rayitas que se forman, digamos, en los bordes de la membrana citoplasmática y que está uniendo una célula con otra. De esa manera se llega a ver, digamos, el microscopio óptico, ¿no? Pero lógicamente si hacemos estudios, vamos a ver que esas uniones son unas fuertes adherencias entre una célula y otra, ¿no? Entonces, desmosomas son entre las células y hemidesmosomas van a ser entre las células de la capa basal con la dermis, ¿ya? ¿Está claro? Ya, sí, doctora. Entonces, esas uniones de los desmosomas y hemidesmosomas, o sea, recién se pueden ver en el sexto mes, pero ya se formaron antes, más o Sí, menos desde... más o menos se Ya, dice que hasta a la sexta semana, cuando ya más o menos ya se ha diferenciado los estratos, ya podemos ver esas uniones, ya, doctora, muchas gracias. ¿ya? Entonces, una vez que ya, digamos, se ha iniciado la diferenciación, ¿qué vamos a tener? Digamos, varias partes de nuestro cuerpo van a tener esta capa córnea. ¿Y dónde lo vamos a observar? Lo vamos a ver en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, donde se necesita, digamos, tener una piel más gruesa porque las manos van a estar sujetas, digamos, al trabajo que se realice y los pies, digamos, para nuestra deambulación, ¿no? Ya sea, digamos, con los calzados o simplemente de repente con algún otro tipo de zapato que utilicemos vamos a, digamos, el pie sostiene, digamos, el peso de todo el cuerpo, ¿no? Entonces, por ende, la piel tiene que ser más gruesa a este nivel. Entonces, ¿qué es lo que le va a dar, digamos, ese grosor, ese aumento de espesor? Esta capa córnea, ¿no? Y esta capa córnea, ¿de qué va a estar formada? De las células más superficiales que han llegado, digamos, a la madurez. Entonces, este estrato espinoso, conforme va ascendiendo, va a formar las células del estrato granuloso. ¿Por qué se le dice granuloso? Porque van a formar granos de queratoyalina. Estos granos de queratoyalina van a aparecer como unos grumitos en el citoplasma de estas células granulosas. Entonces, estas células, una vez que han llegado a la parte, digamos, más superficial del estrato de la epidermis, los núcleos también se hacen más puntiformes, más pignóticos y mueren. Entonces solamente va a quedar el citoplasma de las células, ¿no? Entonces este citoplasma se va a transformar en esta capa córnea que estamos viendo acá. Entonces esta parte de la piel que va a tener capa córnea no va a formar glándulas sebáceas, no va a tener folículos pilosos, ¿no? Entonces, en la palma de las manos y planta de los pies no vamos a tener, digamos, folículos pilosos, no vamos a tener pelos, y porque en esta parte de lo que se llama la piel gruesa ahí no hay folículos pilosos, ¿ya? ¿Qué otra cosa vamos a observar, por ejemplo, en la palma de las manos? Vamos a observar que esta parte de la epidermis va a formar como una especie de, digamos, prolongaciones que se meten a la dermis, ¿no? Entonces se va a formar las papilas dérmicas y las crestas
epidérmicas, ¿no? Vamos a ver que hay, digamos, dos partes que se meten a la dermis y van a diferenciarse, ¿no? Entonces, esa diferenciación, ese espesor, el que haya, digamos, digamos, como una parte ondulada, va a ser, digamos, que tanto en la palma de las manos a nivel de los dedos se forme los dermatoglifos, ¿no? Que, digamos, posteriormente van a ser lo que nosotros tenemos en esta parte del cuerpo, las huellas digitales, ¿no? Digamos, esos surcos que se forman, van a formar los dermatoglifos, ¿no? Vamos a verlo más luego. Entonces, les decía, ¿no? Que del mesénquima, al mismo tiempo que se está formando esta capa intermedia del ectodermo, hacia el mesénquima van a venir estos melanoblastos, que van a ser células neuroectodermales que tienen en su citoplasma un pigmento melánico, ¿no? Que le va a dar el color a la piel y van a ascender hasta la capa basal. Entonces se van a ubicar en la capa basal y ahí van a emitir unas prolongaciones. A través de estas prolongaciones van a salir los melanosomas, ¿no? Que vienen a ser, digamos, como unas vacuolas, unas envolturas de pigmento melánico. Entonces, estos melanoblastos, una vez que se han establecido acá a nivel de la capa basal, van a dejar salir estas sustancias y las van a transferir o las van a entregar a estas otras células que son los queratinocitos. Estos queratinocitos también van a recibir, digamos, la melanina. Y ambos van a dar el color a la piel, ¿no? Y también esta melanina nos va a proteger de los rayos ultravioleta, ¿no es cierto? Entonces, esta parte viene a constituir posteriormente el estrato córneo o la capa córnea. Acá tenemos el estrato lúcido, que es una transición entre la parte más superficial de la epidermis y la capa córnea, ¿no? Entonces, los melanoblastos ascienden de la cresta neural. Entonces, estos melanosomas, como os decía, ubicados en la capa basal, van a tener y van a almacenar en su citoplasma vacuolas de melanosomas, ¿no? Estas vacuolas las van a compartir o las van a dejar a las células adyacentes, ¿no? Que son los queratinocitos. Entonces, más o menos al segundo mes, estos melanoblastos van a empezar allá a sintetizar melanina, ¿no? Desde el segundo mes. Entonces, esa síntesis la van a realizar en el citoplasma de sus células, ¿no? Entonces, una vez que ya, digamos, se han ubicado también a nivel, digamos, los melanoblastos en la epidermis, a nivel de la capa basal, vamos a tener también otras células, ¿no? Que esas células que van a llegar, ¿cuáles van a ser? Vamos a tener en la parte, digamos, del mesénquima, vamos a tener unas células que van a posteriormente formar los fibroblastos, las fibras colágenas, ¿no? Acá en este esquemita solamente estamos remarcando el ascenso de las células neuroectodermales que van a formar los melanoblastos, ¿no? Y que luego ascienden a la capa basal para formar a este nivel ya los melanocitos, ¿no? Melanoblastos decimos porque son células jóvenes y ya una vez que están ubicados acá en esta capa basal, los vamos a llamar melanocitos o ya células adultas. Entonces, en este esquemita vamos a ir viendo cómo se va formando, luego lo vamos a volver a ver, ¿no? Entonces, lo que les decía, una vez que se ha formado ya, digamos, al inicio ustedes saben que el embrión es como una especie de una hojita plana, ¿no? Entonces, este embrión en formación, como sabemos, va a generar, digamos, esas tres hojas. Esas hojas se van a fusionar y el embrión va a tener la forma, digamos, de un tubo, ¿no? Entonces, hacia la parte más externa vamos a tener lo que es el ectodermo, la parte intermedia, el mesodermo, y la parte interna, el endodermo, ¿no? Que va a generar también diferentes órganos. Entonces, una parte del mesodermo, digamos, va a formar lo que es la somatopleura, ¿no? Entonces, a este nivel, vamos a ver que, digamos, de la parte del mesénquima, van a viajar unas células que van a, digamos, van a llegar a la dermis,
a la parte mesenquimal de la piel embrionaria y van a formar estas estructuras o estas células a las que les vamos a llamar fibroblastos. Estos fibroblastos a nivel de la dermis a su vez van a generar o van a producir otras sustancias, ¿no? Vamos a ver que van a producir fibras colágenas, van a producir una matriz que va, digamos, a formar lo que es la dermis, ¿no? Entonces, ustedes acá están viendo a los fibroblastos y también están viendo unos puntitos, que es lo que posteriormente van a formar esos otros componentes, estos fibroblastos, ¿no? Entonces, en la dermis vamos a ver que la dermis va a venir, digamos, de dos zonas, ¿no? Del mesodermo lateral y del mesodermo paraxial. Del mesodermo lateral se va a formar la dermis de lo que es el tórax y las extremidades. Y del mesodermo paraxial vamos a tener la parte dorsal del organismo, vamos a tener todo lo que corresponde, digamos, a la parte superior del cuerpo, al cuello y también al rostro, ¿ya? Entonces, en la formación de la dermis también van a intervenir dos factores, ¿no? El WNT y DERMO1. Entonces, estos factores van a, digamos, inducir la diferenciación de las diferentes estructuras de la dermis, ¿no? Acá tenemos a la somatopleura. En esta somatopleura vamos a observar estos dos factores, de WNT y DERMO1. Entonces, esa matriz acuosa que se está formando acá en el mesénquima, como les había dicho, va a tener participación de los fibroblastos, ¿no? Estas células alargadas, fusiformes, que van a tener hacia sus extremos como unos penachitos, ¿no? Parecidos por ejemplo, a las neuronas, ¿no? Van a tener como una especie de prolongaciones. Estas células van a formar a su vez otros elementos, ¿no? Vamos a tener que van a formar fibras colágenas, fibras reticulares, a su vez también van a generar esa matriz acuosa, van a formar glucógeno y ácido hialurónico, ¿no? Entonces, todos estos elementos van a formar también esa dermis que va a ser, digamos, como una especie o va a ser, digamos, el tejido conjuntivo en el que también se van a formar vasos y en el donde vamos a observar terminaciones nerviosas, ¿no? Como sabemos, en la dermis tenemos no solamente, digamos, fibras colágenas, fibras reticulares, puede haber fibras elásticas, vamos a ver también vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas, ¿no? Claro, las terminaciones nerviosas vienen del ectodermo y los vasos sanguíneos se van a formar de unas células que van a partir de acá del mesénquima, que van a formar, digamos, los vasitos, ¿no? Se va a iniciar el proceso de angiogénesis, es decir, la formación de los vasos. Entonces, en el tercer mes, la dermis ya va a tener la participación de los fibroblastos y vamos a ver esta matriz acuosa, ¿no? La parte, digamos, acá de la dermis va a tener glucógeno, va a tener una agua y ácido hialurónico, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer que esta, digamos, esta dermis tenga todos estos elementos? Todos estos elementos le va a dar, digamos, esa característica a esta parte de la dermis, ¿no? Que va a constituir posteriormente el estroma. En algunos textos también le van a llamar la lámina propia que está debajo de las células basales, ¿no? Que están acá en la parte más inferior de la epidermis. Entonces estamos viendo ya fibroblastos maduros, a los que también se les llama fibrocitos. Los fibroblastos van a ser jóvenes, van a tener esta especie de prolongaciones. Una vez que el fibroblasto ya madura, pierde estas prolongaciones y queda como una célula un poco más, como que fuera prácticamente solo, digamos, ya el núcleo y el citoplasma, ¿no? Ya no tiene estas prolongaciones. Entonces, de esa manera, cuando miramos también las láminas en el microscopio, nos damos cuenta, ¿no? ¿Cuál es un fibrocito y cuál es un fibroblasto? El fibroblasto va a ser más alargado, va a tener prolongaciones, en cambio el fibrocito va a ser solamente núcleo y citoplasma. Entonces vamos a ver también sus otros componentes que van a ser
glucógeno, ácido hialurónico y para tener, digamos, un contenido acuoso también en la dermis. Entonces, ¿qué otra cosa que vamos a ver también? Que en la dermis papilar vamos a ver, como les decía, no fibras colágenas, fibras elásticas, y la dermis también se va a dividir en varias capas, ¿no? La parte que está en contacto con la capa basal de la epidermis vamos a llamar dermis papilar. Es la parte más superior. Y hacia un poco, más o menos un espacio un poco más abajo, vamos a tener a la otra capa que viene a ser la dermis reticular, ¿no? Entonces, en esta dermis reticular vamos a tener mayor cantidad de fibras elásticas y fibras reticulares, ¿no? Y como igualmente fibras colágenas, y vamos a ver ahí al colágeno tipo 1 y 2, ¿ya? Y acá aparecen como unas rayitas y estas áreas, digamos, un poco más rosaditas, ¿no? Y esto vamos a observarlo más o menos al cuarto mes o 16 semanas. Posteriormente se van a formar lo que corresponde a las glándulas anexas, ¿no? ¿Y cuáles son esas glándulas anexas? Tenemos lo que corresponde a las glándulas ecrinas, las glándulas apocrinas. Dentro de las ecrinas vamos a tener las glándulas sudoríparas que van a formar, digamos, una sustancia que va, digamos, a salir, digamos, a través de sus conductos hacia la parte externa de la epidermis, ¿no? Entonces, estas glándulas van a ser las sudoríparas, van a ser las glándulas sebáceas, vamos a tener también una modificación de lo que son las glándulas sudoríparas, que vienen a ser las glándulas mamarias, vamos a tener también la formación del pelo, y vamos a ver también la formación del músculo piloerector, ¿no? Entonces, estas glándulas crinas, sudoríparas y apocrinas, sudoríparas, la diferenciación va a ser, digamos, uno, su localización y también, digamos, cuando salga su producto al exterior, ¿no? Entonces, las apocrinas van a estar ubicadas a nivel de las axilas, de las areolas del pezón, en la región anal, ¿no? Y algunos hacen también referencia a que la secreción que emiten tiene un cierto olor, ¿no? Ahora, las otras glándulas ecrinas, vamos a ver que están ubicadas en la totalidad, digamos, de la piel y vierten su secreción a lo que llamamos el sudor a través de un método merocrino, ¿no? Que es decir, que sale la célula junto con el contenido y va a salir a través de unos conductos, ¿no? Hacia la epidermis. Entonces, estos conductos también van a estar ubicados, a veces se logra ver en algunos procesos patológicos, podemos ver estos ductos de estas glándulas ecrinas y otras veces son tan pequeñitas que ni se las ve, ¿no? Ahora, ¿dónde están ubicadas todas estas glándulas? Están en la dermis, más que todo en la dermis reticular. Las otras glándulas que vamos a ver son las glándulas sebáceas. Estas glándulas sebáceas van a estar conectadas hacia los folículos pilosos y también van a estar, digamos, adyacentes al músculo piloerector, ¿no? Estas glándulas sebáceas van a producir una sustancia oleosa que es a la que conocemos sebo, ¿no? Y es, digamos, la que va a lubricar nuestro cuerpo. Y también le va, digamos, aparte de dar una protección eh, para que tengamos una flora, digamos, que nos protege la piel, le va, digamos, dar una flexibilidad a la piel, ¿no? No va a ser que, digamos, sea como un cartón o un papel áspero, duro, ¿no? Sino esta secreción hace que la piel pueda tener flexibilidad. Entonces, los anexos que vamos a observar, tenemos el pelo, se inicia más o menos hacia la 12ª semana, se genera a través de un factor BMP, y este factor, ¿qué va a hacer? Va a evitar que el neuroectodermo persista, ¿no? Entonces al desaparecer o digamos ya no quedar ectodermo, solamente van a quedar las capas, digamos, de la piel, ¿no? Entonces, este factor de BMP, ¿qué va a hacer? Que se formen, digamos, una capa de células que van a estar acá en la dermis, ¿no? Esta capa de células van a formar un conglomerado. Y también vamos a ver la participación de otros factores, ¿no? El factor FG y WNT11.
Estas células que se van, digamos, ascendiendo en la dermis, van a formar otras estructuras. Entonces, estas células mesenquimatosas de acá del mesodermo que expresan FG y WTN11 van a inhibir al factor BMP, ¿no? Entonces, al inhibirlo, ¿qué es lo que va a hacer? Uno, va a empezar a proliferar más estas células de la epidermis y le vamos a llamar la placoda epidérmica. Esta placoda epidérmica va, digamos, a invaginarse hacia la dermis, sobre todo a la parte, digamos, más superficial, que sería la dermis papilar, ¿no? Y estas células mesenquimales se van a aproximar a esta invaginación. Entonces, ¿qué es lo que se va a formar, digamos, en esta 12ª semana? La epidermis poco a poco va a insinuarse y va a invaginarse y va a formar como una especie de una prolongación o un tubo, ¿no? Entonces poco a poco empieza a imaginarse y esto va a formar posteriormente el pelo, ¿no? Entonces, a esta invaginación que va ingresando, digamos, a la parte de la dermis, vamos a llamarle la papila epidérmica, ¿no? Y digamos la parte de la dermis que se va a adherir a esta parte de la invaginación de la epidermis, le vamos a llamar la papila dérmica, ¿no? Entonces, esta terminología ustedes van a ver que en un libro le van a llamar papila, otros le van a llamar con otras denominaciones, ¿no? Pero en realidad van a ser, digamos, invaginaciones de estas células epidérmicas hacia la dermis, ¿no? Y va a haber la participación también ya de otros factores que van a inducir la formación del pelo, ¿no? Como es el factor SHH y la ciclina D1. Entonces, esa placoda epidérmica empieza a sintetizar este factor de Sony-Shedhot, que es una proteína que va a funcionar como una señal para, digamos, el desarrollo embrionario, va a estimular la formación de la papila dérmica y a través de la ciclina 1 se va, digamos, a formar esa invaginación que va a originar el germen del pelo, ¿no? Entonces, como les decía, acá empieza la proliferación de las células de la epidermis y poco a poco va a ingresar esa la dermis papilar, va a formar, digamos, lo que va a ser el folículo piloso primordial. Este folículo piloso hacia, digamos, hacia la parte central de esta proliferación celular, vamos a observar que se va a formar, digamos, un bulbo piloso, ¿no? En esta parte central. Digamos, el ingreso de esta papila va a hacer que tenga, digamos, hacia, digamos, ya la parte final, se va a dividir, ¿no? Como que, digamos, hay una subdivisión con dos bracitos. A esa subdivisión van a ingresar estas células mesenquimatosas que van a formar la papila dérmica, ¿no? Entonces, estas células mesenquimales ingresan a un espacio que se va a generar en esta proliferación de células de la epidermis, ¿no? Como estamos viendo que hay una separación, digamos, como que fueran dos grupos celulares, estas células mesenquimatosas van a ingresar a ese huequito y van a formar la papila dérmica, ¿no? Entonces, en la parte central de esta proliferación de células epidérmicas se va a generar la formación del bulbo piloso, ¿no? De esta misma proliferación de células de la epidermis, vamos a ver que se forma también otra imaginación que va a ser, digamos, la formación de la glándula sebácea, ¿no? Por ahí es que, digamos, el folículo piloso está conectado con la glándula sebácea y con el músculo piloerector. Y hacia la parte, digamos, final del folículo piloso vamos a tener la papila dérmica, ¿no? Pues acá tenemos ya, a nivel, digamos, de la epidermis, se ha formado, digamos, el folículo piloso. Tenemos el tallo del pelo. Ese tallo del pelo va a tener a su vez lo va a envolver o lo va a cubrir una especie de una envoltura de células que le forman como una capita. Acá tenemos el músculo piloerector,
que está conectando la parte del inferior o la parte basal de la epidermis con una parte del folículo piloso, ¿no? Con una parte externa. Entonces, estas células de la capa basal igualmente no van a cubrir esta invaginación de la epidermis. Entonces, en el folículo piloso, en la parte, digamos, de las envolturas externas, vamos a tener células del epidermis, no vamos a tener igual células, digamos, del estrato granuloso, vamos a tener ya, digamos, de las células más superficiales, ¿no? Entonces, va a ser como una prolongación hacia, digamos, la formación, digamos, de estas envolturas o de la vaina del folículo piloso, ¿no? Entonces el pelo va a tener, digamos, vean ustedes así esta parte inferior, igualmente una división, ¿no? Entonces acá tenemos la papila dérmica, vamos a tener esta proliferación también de células epiteliales de la epidermis que van a formar la glándula sebácea, ¿no? Acá tenemos la epidermis, el brote piloso que se está formando hacia la parte central. Este brote piloso de células van a formar el tallo piloso, el tallo del pelo. Las células que le rodean a este tallo piloso van a formar la vaina pilosa epitelial y hacia la parte, digamos, distal vamos a tener la papila, digamos, pilosa, ¿no? En la parte más inferior, como lo que llamamos también la raíz del pelo, ¿no? Y en esta parte de la raíz del pelo vamos a tener que también ingresa vasitos sanguíneos para darle la nutrición y oxigenación al folículo piloso, ¿no? Entonces, una vez que se ha formado dentro el tallo del pelo, se ha formado la vaina pilosa epitelial, por fuera vamos a tener la vaina radicular, ¿no? Del pelo. Entonces acá tenemos la vaina radicular dérmica, ¿no? Y hacia este otro extremo vamos a tener la glándula sebácea. ¿Alguien me está conversando? ¿Me dicen algo? A ver, Daniel, ¿alguien me está conversando? Daniel. Daniel se quedó dormido, creo, nos está conversando con algo, está filtrándose algún audio. Perdón, disculpe, era mi... Ya a veces pasa, ya no te preocupes. Entonces les decía que en esta proliferación de células de la epidermis vamos a tener un brote piloso. Ese brote piloso va a formar el tallo del pelo. Este tallo del pelo va a su vez va a estar cubierto por una vaina pilosa epitelial y más periféricamente vamos a tener una vaina radicular dérmica, ¿no? Entonces todo esto va a hacer que el pelo tenga esas envolturas, ¿no? Que le van a cubrir y que cuando hacemos un corte en la piel vemos como que la epidermis va, digamos, a continuar con la parte externa del pelito, ¿no? Hacia un extremo, ese brote que habíamos visto del epidermis va a formar la glándula sebácea, ¿no? Acá tenemos, este es, digamos, lo que corresponde a la formación de las glándulas ecrinas. Igualmente también van a tener una proliferación de la parte, digamos, de las células de la epidermis, van a formar una invaginación. Esta invaginación a su vez va a llegar, digamos, hasta la dermis reticular, va, digamos, a formarse. Acá estamos viendo como que es un canal de células, ¿no? De células de la capa basal de la epidermis. Entonces van hacia la parte, digamos, de la dermis papilar, ¿no? Entonces empiezan a proliferar. Esta invaginación tiene una forma cilíndrica y poco a poco va a llegar hasta, digamos, la parte de la dermis reticular. Al llegar a la dermis reticular, va a formarse como una espiral, ¿no? Esta formación de esta espiral va a hacer que se formen estas glándulas sudoríparas. No vamos a obtener la formación tanto de, digamos, de los acinos como de los ductos, ¿no? O sea, de las partes de las células que van a fabricar el sudor.
Ambas, tanto las ecrinas y las apocrinas, van a tener, digamos, el mismo origen, ¿no? Es similar en ambas. La diferenciación está en el producto y en la forma como sale al exterior. La otra glándula endocrina modificada viene a ser la glándula mamaria, ¿no? Entonces, esta glándula mamaria, ¿dónde va a empezar su desarrollo? En la línea axilar anterior, ¿no? Acá estamos viendo que incluso puede llegar hasta la región inguinal, puede haber, digamos, a nivel abdominal, puede, digamos, normalmente lo vamos a observar en esta parte de la línea axilar, ¿no es cierto? Pero podemos tener una glándula mamaria accesoria a nivel de la axila, como también podemos observar en otras áreas, no tanto a nivel, digamos, de la pared anterior del tórax y en el canal, digamos, acá a nivel inguinal, ¿no? Entonces, como, digamos, tienen también algunos mamíferos, ¿no? Entonces puede haber, digamos, algunas veces, por ejemplo, cuando se da la época de la lactancia, puede, digamos, salir no solamente, digamos, la secreción láctea por la glándula mamaria principal, sino también por estas accesorias, ¿no? Igualmente las neoplasias y lesiones tumorales se pueden generar en cualquiera de ellas, ¿no? Entonces, esta glándula mamaria va a ser una modificación de esta glándula endocrina, ¿no? Entonces, acá esta glándula, como ven, igual va a tener, digamos, una formación de una cresta mamaria. Esta cresta mamaria va a emitir a su vez unas diversas formaciones tubulares cilíndricas hacia la dermis, ¿no? Entonces, estas formaciones tubulares van a formar los conductos galactóforos, ¿no? Pues, que son los que, digamos, van a estar a nivel del pezón y de la areola, ¿no? Y van a seguir, digamos, dividiéndose, van a seguir desarrollando hasta llegar incluso a la dermis papilar, ¿no? Entonces, de la dermis papilar a la dermis reticular y así, digamos, va a permanecer hasta que empieza, digamos, el desarrollo hormonal y por acción de las hormonas esta glándula va a empezar, digamos, su crecimiento, ¿no? Entonces va a tener igual sus acinos, la glándula mamaria va a tener, digamos, la parte donde se va a formar la secreción láctea y va a tener la parte, digamos, de los tubos, a los que también llamamos los ductos, ¿no? Acá está, vean la formación, la yema primitiva, empieza su división acá en varias prolongaciones. Cada una de estas prolongaciones van a formar los conductos galactóforos a través de los cuales sale la leche hacia, digamos, el pezón, ¿no? Entonces, en un inicio, digamos, los bebés nacen con un esbozo de lo que es la glándula mamaria. Conforme va, digamos, a desarrollándose la niña entra a la pubertad y luego a la adolescencia, ya se va formando la areola y, digamos, ya cuando está en una etapa, digamos, en la gestación, la glándula mamaria va a empezar a crecer y se va a formar, digamos, ya definitivamente el pezón y la areola, ¿no? Para que puedan, digamos, cumplir con la función de la salida de la leche y el bebé pueda succionar y tomar su alimento, ¿no? Entonces, la otra glándula que es sana es la glándula sebácea. Esta glándula sebácea también va a tener, digamos, una derivación de las células de la epidermis y van a formar como una especie de una bolsa, ¿no? Entonces, las células que van a estar más hacia la parte central van a, digamos, tener una transformación, no van a desaparecer y en su lugar va a quedar el producto de su secreción, ¿no? Las vacuolas lipídicas que van a formar, digamos, ese material untuoso, ¿no? Que va a constituir el sebo. Mm. Entonces acá tenemos ya, digamos, en un esquemita el folículo piloso, su glándula sebácea, su músculo piloerector, el sistema de vasitos que va a dar la nutrición, acá esta parte de la dermis papilar. La epidermis en realidad no tiene vasos ni venas, se nutre por ósmosis, por nutrición, digamos, de los tejidos que están acá adyacentes. Acá vemos la glándula sebácea, el folículo piloso, y vean el músculo piloerector cómo está, digamos, uniendo estas partes, ¿no?
Entonces, la glándula sebácea se considera una estructura que puede ser uni o multilobular, ¿no? Puede tener varios, como una especie de bolsitas, ¿no? Varias subdivisiones. Casi siempre vamos a ver la que está unida a un folículo piloso. Sus acinos están conectados por un conducto excretor. Cada una de estas bolsitas o lóbulos vendría a ser, digamos, los acinos, ¿no? Estos acinos a su vez van a drenar o van a, digamos, emitir su producto de secreción hacia este conducto excretor, y que va a desembocar en el mismo espacio donde está, digamos, la salida del pelo, ¿no? Entonces está compuesta por epitelio, el mismo epitelio de la piel, es decir, un epitelio escamoso estratificado porque tiene varias hileras, y estas glándulas están compuestas por sebocitos, ¿no? Que digamos van a constituir la parte que produce el sebo, y los queratinocitos que están alrededor, ¿no? Son los que van a recubrir a los conductos sebáceos. Entonces, en todo el cuerpo tenemos glándulas sebáceas, folículos pilosos, y ambos van a formar la unidad pilosebácea, ¿no? Ahora, donde no hay, en las palmas de las manos y plantas de los pies, ahí no tenemos glándulas sebáceas. Ahora vamos a ver que va a haber otros sitios también donde hay glándulas, pero no tienen pelo, ¿no? Entonces, estas glándulas son especiales. Vamos a tener a nivel de los párpados y las vamos a llamar las glándulas de Meiboni. A nivel del pezón van a formar las glándulas de Montgomery. Y en el perineo vamos a tener las glándulas de Tyson. Otra estructura que también es un anexo son las uñas. En las uñas en la mano van a alcanzar la punta de los dedos recién más o menos al 8º mes, ¿no? Estas uñas van a cubrir, digamos, una capa del peridermo, ¿no? Que va a ser, digamos, la que es la parte más superficial, y a la que vamos a llamar el eponiquio. Este eponiquio va a degenerar, excepto, digamos, en el borde del pliegue ungueal proximal, donde va a formar o se va a convertir en la cutícula. Pues las formaciones, digamos, tanto de la epidermis como de sus anexos, va a tener lugar, digamos, en diferentes etapas, ¿no? Del desarrollo, hasta que más o menos llega a la etapa en la que ya el bebé está formado. Y como ustedes también habrán escuchado y muchos habrán visto, el bebito nace con una capa de grasita en la parte externa de su cuerpo, ¿no? Entonces, esta grasita que le cubre se va a formar también, digamos, en respuesta a que la epidermis está en contacto con el líquido amniótico, ¿no? Entonces, este líquido amniótico puede macerar, puede, digamos, dañar la epidermis, ¿no? Entonces, estas glándulas sebáceas que están en formación en el feto van a, digamos, digamos, emitir su producto de secreción, este unto sebáceo, que va a cubrir toda la parte externa del feto, ¿no? Entonces, este unto sebáceo le va a proteger, digamos, del líquido amniótico, ¿no? De que pueda, digamos, macerar la piel o pueda dañar las capas de la epidermis, ¿no? Y a este unto también le llamamos sebo, ¿no? O, digamos, digamos, hay partes del cuerpo, por ejemplo, sobre todo a nivel del rostro, el dorso, del cuerpo del bebé, donde se observa, digamos, como que fuese, digamos, en realidad es una grasita, ¿no? Pero da la impresión como que, digamos, se le hubiera pasado un manteca, ¿no? A nivel del rostro del bebé. Incluso es este material graso. A veces está en abundante cantidad y hay que agarrar una gasita para poderlo retirar y limpiar la piel del bebé, ¿no? Pero tiene, digamos, un efecto de protección eh, frente, digamos, a la exposición del líquido amniótico, ¿no? Que está en constante, digamos, con que lo acompaña al bebé hasta el momento del parto, ¿no? Y una de las cosas que tiene el líquido amniótico es la urea, ¿no? Esta urea puede también, digamos, ayudar a que se pueda desprender el epitelio, ¿no? Porque la urea es un queratolítico. ¿Eso qué quiere decir? Que empieza a retirar a las células, ¿no?
Entonces, el lanugo también viene a ser, digamos, el primer pelo que aparece en el bebé, ¿no? Que es bien delgadito, es sedoso y fino, ¿no? Y puedes tener una ligera pigmentación, tener un colorcito. Entonces, estos pelitos finos, que son los primeros que aparecen en el bebé, van a estar, digamos, junto con la secreción de las glándulas sebáceas, ¿no? Junto con ese unto sebáceo, y ambos van a formar esa capita de grasa que tienen los bebés, ¿no? Ahora, tampoco vamos a observar folículos pilosos en la región, digamos, en algunas partes de nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en las palmas y plantas de los pies, ahí no hay pelitos. Bien, chicos, hasta acá sería esta parte de embriología de la piel. Si tuvieran alguna pregunta. Doctora, una pregunta. Sí. La última parte que habló acerca de la capita que cubría a los bebés y los protegía del líquido amniótico, ¿esa Ujú. capa en qué etapa de la vida embrionaria se va a empezar a formar y de qué está hecha? Más o menos a la sexta semana, al sexto mes, ya digamos, el bebé ya tiene, digamos, las capas de la epidermis, ¿no es cierto? Entonces ya tiene todo lo que es, digamos, la capa del estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso y la capa córnea. Ya el bebé a esa edad ya lo tiene, ¿no? Entonces de ahí va a empezar ya a madurar y a crecer, digamos, y a especializarse, ¿no? Cada una de las capitas. Vamos a ver, digamos, con mayor nitidez tanto a la capa espinosa, granulosa y al estrato córneo a partir del sexto mes. Entonces, más o menos entre el octavo y el séptimo y el octavo mes ya de formación del bebé, ya está la producción de las glándulas sebáceas se va a hacer más evidente. Entonces van a emitir, digamos, parte de su secreción al exterior de la piel. Y como habíamos visto ya, el lanugo está presente. Entonces, estos pelitos finos van a retener el producto de su secreción, porque habíamos visto que donde está el pelito, en ese mismo lugar va a estar el conducto de la glándula sebácea. Entonces va a estar el folículo piloso y también, digamos, el conducto excretor de la glándula sebácea. Entonces, estas glándulas sebáceas también van a estar, digamos, produciendo ese sebo, ¿no? Ese material untuoso que es grasa. Entonces, esta grasa retenida por estos pelitos finitos que vienen a ser el lanugo del bebé, van a formar esa capita protectora, ¿no? Como un aislante. Entonces, esta grasita se va a evitar que la urea y otros productos que tenga líquido amniótico dañen esa piel, ¿no? Porque esa piel, digamos, cuando el bebé ya nace, ya tiene los 9 meses, ya tiene capa córnea, ya llega, digamos, a su capa córnea. Claro, todavía, digamos, no está, digamos, tan gruesa como, no tiene el espesor que tiene cuando ya, ya el bebé ha nacido, ¿no? Entonces, su capa córnea es una delgada capita, ¿no? Entonces, esa delgada capita de capa córnea, porque más o menos habíamos visto, ¿no? Las células del estrato granuloso tienen los granos de queratoyalina. Estos granos de queratoyalina van a, digamos, a formar esa estructura que es como un aislante, digamos, de la piel, ¿no? Va a tener diversos productos, no solamente va a tener, digamos, uno de ellos son las ceramidas, ¿no? Una especie, digamos, o mejor dicho, tiene los granos de queratoyalina. Estos granos de queratoyalina hacen, digamos, que forme como un aislante de la piel. Entonces, estos granos de queratoyalina y toda estructura de la capa córnea va a formar y va a ser un aislante para que penetre agua o salga agua del cuerpo. Igualmente para que puedan penetrar gérmenes, porque este material untuoso que sale, digamos, de las glándulas sebáceas a través de los folículos pilosos, que en verdad en el dorso de la mano también lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a, digamos, dar una protección a la piel y así va a ser, digamos, en el resto del cuerpo, ¿no? Excepto en las palmas de las manos y planta de los pies. Pero porque digamos en estas áreas donde hay más capa córnea y no tenemos folículos pilosos ni glándulas sebáceas, entonces en esta parte no va a haber, pero en el resto del cuerpo sí.
Entonces, más o menos a partir del sexto mes se va a iniciar, digamos, la diferenciación de estas estructuras y la salida de este material untuoso, ¿no? Que junto con el lanugo va a formar, digamos, esa capita de grasa que el bebé lo tiene en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, de esa manera se protege y no hay, digamos, ingreso de sustancias o digamos, incluso el mismo agua, el mismo líquido amniótico que pueda penetrar hacia la dermis, no evita eso. Ya, doctora, muchas gracias. Y, perdón, una pregunta más. No Ajá. entendí qué era el eponiquio. Ya, el epónico, digamos, en la uña, vamos a regresarlo a ver. Acá está. Entonces, esto, digamos, es la uñita, ¿no? Con lo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, esta partecita de, digamos, como sabemos, la uña también va a ser, digamos, parte de la epidermis, ¿no? Acá estamos viendo, ¿no? Entonces, lo vemos acá de perfil. Acá lo estamos viendo de frente. Entonces, todo esto es piel. En esta parte, digamos, de la piel, todo lo que nosotros vemos por encima, lo que vemos la uñita visible, viene a ser el eponiquio, ¿ya? Toda esta parte de acá. Toda esta partecita de acá va a ser el eponiquio. La parte, digamos, de estas células epidérmicas van a endurecerse y van a formar la uña. Lo que está debajo de la uña va a formar la placa ungueal, ¿no? Eso es, digamos así. Ahora, el hiponiquio viene a ser la parte inferior y esta parte de acá donde, digamos, vendría a constituir, digamos, la raíz de la uña, va a ser, digamos, la parte de la cutícula, ¿no? Por eso se le dice que Ah, el leponiquio degenera, empieza a caer, la uña crece, lo cortamos, ¿no? Y esta parte de acá viene a ser, digamos, la cutícula. ya, doctora. A ver, quería saber más o menos si entendí. Entonces, la uña es como la parte distal del eponiquio. Ajá. Ah, ya. La Ya, piel ya, viene, doctora, muchas esto gracias. es tu dedo, ¿no es cierto? Y acá tienes piel, ¿sí o no? En la parte donde inicia la uña, la piel como que hace como que se mete, ¿no? Hace, digamos, una división, una separación. Entonces, de ahí tú ves que empieza, digamos, la uña a aparecer, ¿no? Entonces, la uña va a ser continuación también de esta epidermis, porque es parte de la epidermis que se forma, ¿no? La uña es un anexo. Entonces, este anexo va a derivar de esta epidermis y con diversas sustancias va a endurecerse, ¿no? Entonces, por eso que, digamos, forma una capita delgada. Entonces, eso es el eponiquio, ¿no? Y el eponiquio va a estar sobre, digamos, sobre la dermis, ¿no? Que vendría a ser, digamos, el lecho ungueal. Ahora, lo que está debajo va a tener vasitos, terminaciones nerviosas, igual que en cualquier parte de nuestro organismo, ¿no? Y la parte acá, digamos, donde vendría a ser la raíz, donde se inicia la uña, viene a ser la cutícula, ¿no? A partir de ahí es, digamos, por eso lo vemos como esa línea blanca viene a ser la lúnula. Entonces, la cutícula está en esta parte de acá. A partir de ahí va a empezar a crecer la uñita. Ya, doctora, muchas gracias. Ahora sí entendí. Entonces ahora vamos a continuar con lo que corresponde a la parte osteomuscular. Un ratito me dejan cargar el PPT.
Ya chicos, ¿están viendo la imagen, la pantalla? Sí, doctora. ¿A qué hora tienen clases con el doctor Valenzuela? ¿Ahorita? Me acabo de comunicar ahorita con el doctor. Dentro de 40 minutos me dijo. Ah, ya, ya. Entonces sí nos da tiempo de poder terminar. Entonces vamos a empezar de una vez, ya para que no se atrasen, chicos, ¿ya? Sí, doctora, gracias. Ya, entonces vamos a ver que, digamos, el sistema osteomuscular también inicia su diferenciación una vez que se han formado igualmente las tres hojas de No la se mira, gastrulación, ¿no? ¿Ah? doctora, disculpe, no se mira el PPT de Así, ahí va. músculo. Ya, 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 un ratito, me olvido de compartirlo. Ahora lo ven. Sí, doctora, sí se ve ahora. Ya, Sí, entonces vamos a empezar con lo que es la parte de embriología osteomuscular, ¿ya? Entonces, durante la gastrulación o digamos, la etapa en la que ya se han formado las tres hojas del embrión, vamos a ver que se desarrollan a partir, digamos, del mesodermo, ¿no? Tenemos el endodermo, ectodermo y mesodermo, y de dónde, digamos, se va a generar todo lo que corresponde a la parte osteomuscular es a partir del mesodermo, ¿no? Del ectodermo, recordemos que se forma la cresta neural y el tubo, ¿no? Del mesodermo, a su vez, se va, digamos, a diferenciar en tres partes, ¿no? Vamos a tener el mesodermo paraxial, el intermedio y el lateral. De cada una de estas partes se van a originar diferentes estructuras y órganos, ¿no? Y entre ellos lo que corresponde a la parte osteomuscular. Entonces, en el mesodermo lateral vamos a ver que se divide en somático y en parietal, ¿no? Y una capa es plásmico y visceral. Entonces, acá lo vemos, digamos, al embrión todavía planito, y acá ya estamos viendo que se va, digamos, a aproximarse los extremos para formar como una especie de un tubo, ¿no? Acá tenemos el ectodermo, tenemos la cresta neural, el tubo neural. Acá tenemos lo que corresponde al mesodermo paraxial. Tenemos acá el mesodermo intermedio, esta partecita de acá, y esta vendría a ser el mesodermo lateral, ¿no? Con sus dos hojas, la hoja parietal y la hoja visceral. Entonces acá tenemos como un corte histológico, más o menos cómo es que se ve. En un inicio todas las celulitas se parecen. Entonces estas celulitas son las células embrionarias, ¿no? En los diferentes tejidos. Vean, tanto en el endodermo, en el tubo neural, mesodermo, todos son casi parecidas, ¿no? Son células eh, fusiformes, pequeñitas, moraditas, ¿no? Entonces acá tenemos el tubo neural, tenemos acá en esta parte el ectodermo, hacia acá es, hacia la parte inferior, la hoja delgadita que corresponde al endodermo. Acá tenemos el mesodermo paraxial o somítico. Tenemos acá el mesodermo intermedio, el que va a originar el sistema urogenital. Y hacia la parte lateral vamos a tener el mesodermo lateral somático, parietal, y vamos a tener acá el otro extremo del mesodermo lateral esplásmico o visceral, que también llamamos, ¿no? Entonces, así es, digamos, cómo se vería en un corte histológico, ¿no? Entonces, de este mesodermo paraxial o somítico, vamos a ver que se generan tres estructuras, ¿no? El dermátomo, que es el que va a formar la dermis, el miótomo, que va a formar la parte muscular, y el esclerótomo, que va a formar la parte ósea, ¿no? Y cartílago.
Acá lo vemos en un corte, digamos, de microscopía electrónica. Vean el tubo neural, los somites, la notocorda, el mesodermo intermedio y el lateral, ¿no? Y acá tenemos el endodermo. Entonces, así es como, digamos, lo vamos a ver cuando se han aproximado las hojas. Acá estamos viendo los somites, que vienen a ser como como que fueran, digamos, unos ladrillitos o unos cilindros que estuvieran pegados uno tras otro, ¿no? Todos esos van a formar, digamos, digamos, los somites. Acá tenemos parte de la formación del embrión, el tubo neural, y vamos a ver que los somites, estas estructuras, están a cada lado del tubo neural, ¿no? Entonces, una vez que se empieza, digamos, que empieza la formación ya del embrión, vamos, acá tenemos la parte, digamos, del cráneo y acá tenemos la parte, digamos, distal o caudal, ¿no? Los somites, estos han sido pintados para poderlos diferenciar. Entonces, con excepción, como que dice acá, ¿no? La diapositiva de unos pocos músculos lisos, todo el sistema muscular se desarrolla del mesodermo, ¿no? El músculo esquelético va a tener su origen en el mesodermo paraxial, donde se forman las somitas y somitómeras, ¿no? Desde la parte, digamos, de la región occipital hasta la región sacra. El músculo liso va a originarse de la hoja esplástica del mesodermo lateral y va a formar la parte muscular de la pared de los vasos, ¿no? De las arterias, de las venas y los capilares, ¿no? Y también va a generar las células sanguíneas, todo lo que corresponde, digamos, a la médula, donde se va a formar, digamos, las diferentes líneas celulares, ¿no? Como también vamos a ver que esta hoja esplástica va a generar el revestimiento de las cavidades, donde se va a formar las células o donde las células mesoteliales van a tapizar la cavidad pleural, la cavidad pericárdica, la cavidad craneal. Ahí vamos a ver también la cavidad articular y el pericardio, ¿no? O sea, todos los sitios donde hay cavidades. El músculo cardíaco también va a derivar del mesodermo esplásmico. También tenemos el músculo del iris en el ojo, músculo que está a nivel de los ductos en la parte externa, en la glándula mamaria, en las glándulas sudoríparas, esas células mioepiteliales van a formarse y van a derivar, sobre todo a nivel de las glándulas sudoríparas, vamos a tener que derivan del ectodermo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se forma o se inicia, digamos, la formación de los somitogénesis? El mesodermo paraxial se va a dividir en dos estructuras. Los somitómeros, digamos que viene a constituir el mesodermo no segmentado en la región craneal y forma 7 pares, ¿no? Estamos acá viendo los somitómeros. Y los somitos vienen a ser el mesodermo segmentado, o sea, dividido. Esto lo vamos a ver en el tronco. Ahora, el primer par de somites va a aparecer más o menos al día 20º, ¿no? Y cada 4 o 5 horas va a aparecer un nuevo par de somites en la región caudal. Entonces, esto va a formar lo que sería, digamos, la parte de la columna vertebral, junto con la parte, digamos, de las vértebras, las costillas, los músculos que están, digamos, formando todo lo que corresponde a la cavidad eh, torácica, a la columna cervical, dorsal, lumbar y sacra, ¿no? Pero va a haber también diversos factores que van a, igualmente que en otras partes de nuestro cuerpo, que van a, digamos, iniciar la formación de estas estructuras, ¿no? Y llegado un momento, por ejemplo, va a hacer que se detenga la formación de estos somites, porque si no, continuaría y llegaríamos, digamos, a tener una continuación, es decir, podría aparecer, digamos, la formación de una cola, ¿no? Como continuación de las vértebras sacras como lo que puede, o lo que tienen, digamos, otros animales, ¿no? Entonces, en una primera etapa vamos a tener la formación inicial de los somitos, luego en una segunda etapa vamos a tener la epitelización,
de estas células mesenquimatosas. En una tercera etapa vamos a ver que hay una especificación o determinación de las células. Y en la cuarta etapa ya vamos a ver la diferenciación hacia tejidos maduros. Entonces, el músculo estriado o músculo esquelético, músculo voluntario, va a tener su origen en estas somitas, ¿no? Entonces, las somitas son unas estructuras segmentadas, divididas, formadas a ambos lados del tubo neural durante el desarrollo embrionario, cuando se está formándose el bebé, ¿no? Entonces, y su origen es a partir del mesodermo paraxial o mesodermo dorsal. Estas estructuras, estas somitas son, digamos, transitorias y van a dar origen a células que van a formar las vértebras, las costillas, la dermis y también van a formar, digamos, los músculos de la espalda, los músculos esqueléticos de la pared corporal, todo lo que es, digamos, a la parte dorsal, a la parte anterior del tórax, del abdomen, y también, digamos, están incluidas los músculos de la parrilla costal, los músculos paravertebrales y los músculos de las extremidades. La división de las somitas se divide, digamos, cada somita se divide en 3 secciones, ¿no? Va a tener una división que va a ser el esclerótomo. Esta parte de la somita es la que está frente a la notocorda y de la cual se van a formar las células que van a formar las vértebras y las costillas, ¿no? La dermátoma va a ser la región más externa de la somita y va a formar la dermis en todo el tronco. El miótomo es la porción intermedia de la somita y va a dar el origen hacia los músculos, ¿no? Entonces acá tenemos un embrión en formación de más o menos 34 somitas, ¿no? Entonces, en el día 20º vamos a tener de 1 a 4 somitas. Así conforme va avanzando los días, y habíamos visto, ¿no? Que cada 4 o 5 minutos va generándose una nueva somita, ¿no? Que estamos viendo más o menos hasta el día 30º, en el que estamos viendo la formación de las diferentes somitas, ¿no? Entonces, este cuadrito solamente es referencial para que nosotros tengamos idea de cómo es que se van formando estas divisiones, ¿no? Acá tenemos un embrión también de una foto de microscopía electrónica. Toda esta parte viene a ser la parte de la cabeza. Por acá tendríamos lo que corresponde a la cavidad oral, la faringe y el cuello, ¿no? Ahora, al final de la quinta semana de la división de esta somatogénesis, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que hay más o menos entre 42 a 44 pares de somitas, ¿no? Los 4 van a corresponder, digamos, a la región occipital. 8 van a ser cervicales, 12 van a ser torácicas, vamos a tener 5 somitas lumbares, 5 sacras y 8 a 10 coxígeos, ¿no? Entonces, vean la cantidad de somitas, son una gran cantidad, ¿no? Entonces, acá tenemos el tubo neural y vemos que los somitas están a ambos lados del tubo, ¿no? Acá tenemos el ectodermo, el mesodermo, en esta parte de acá, ¿no? Entonces, el primer par de somitas occipitales y los últimos del 5 al 7º coxígeo desaparecen, ¿no? Entonces van, digamos, entrando en un proceso de apoptosis y solamente van a quedar ya, digamos, los productos que van a quedar hacia la etapa de formación final, ¿no? Entonces, este número de somitas también nos permite calcular la edad aproximada del embrión, ¿no? Entonces, esta formación inicial va a tener 2 mecanismos, ¿no? Un modelo que se ha planteado es el modelo de frente de onda. Este modelo de frente de onda va a ocurrir digamos, cuando hay un gradiente entre los factores estimuladores, es decir, entre el factor FG-8 y el WT-NT, ¿no? Estos van a ser los estimuladores y vamos a tener también otros factores inhibidores que son el ácido retinoico, ¿no? Estos van a, digamos, estimular a que se formen somitas y el ácido retinoico va a decir hasta acá nada más la formación de somitas, ¿no? Porque si no, tendríamos una tremenda cola, ¿no? Entonces, este modelo de frente va a iniciar esa formación, digamos, esa
conformación de estos somitos y cada, digamos, a su vez se van a dividir en lo que, digamos, sería la parte del cráneo hasta la parte caudal, ¿no? Entonces, hacia la parte del cráneo vamos a ver somitis o somitos occipitales. De ahí vamos a ver los cervicales, dorsales, lumbares, hasta, digamos, llegar a la parte final, ¿no? Entonces, cada somito va a ser una subdivisión. Vemos que estos somitos van a tener diferentes partes, ¿no? Acá tenemos la parte del tubo neural y como sabemos, ¿me escuchan, chicos? Sí, doctora, están ingresando, recién chicos. Ay, ya, ya. Pero todavía no me deja compartir. Ahora, doctora, A ver, ya. Ahora ven la pantalla. A ver, jóvenes, ven la pantalla. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí se ve, ¿O está muy bajito? sí se ve. Ya. Entonces estábamos en este modelo de frente de onda, ¿no? Entonces, este modelo que hace, ¿no? Va a tener, digamos, como una especie, digamos, de una homeostasis, de un equilibrio, ¿no? Entre lo que serían los factores estimuladores, que viene a ser el FG, F8 y el WT, ¿no? Que se les considera estimuladores. Y va a haber otro factor inhibidor, que es el ácido retinoico. Ambos tienen, digamos, que estar en equilibrio, ¿no? Por una parte, los estimuladores van a formar, digamos, a los somites y este inhibidor va a decir, no, hasta acá nada más la formación de los somites y no se continúa. Entonces,
Este gradiente, este modelo de onda, de frente de onda, va a hacer que, digamos, empiecen a dividir el número, digamos, de somitas definitivos, ¿no? Y a su vez también empiece su segmentación, su división. Entonces acá tenemos en el modelo de frente, tenemos el tubo neural, como sabemos el mesodermo, acá tenemos el paraxial, y acá vamos a tener estas estructuras que van a corresponder a los somites, ¿no? Entonces, este mesodermo paraxial a su vez va a tener, digamos, a los factores estimuladores y al inhibidor el ácido retinoico, ¿no? Entonces, estos van a iniciar la separación como que están separándose, digamos, en porciones, ¿no? Toda esta parte del mesodermo. Esa separación en pedazos va a ser lo que, digamos, la separación y formación de los somites. Acá estamos viendo las células en realidad en proliferación al lado del tubo neural. Entonces ven acá cómo se inicia con este modelo de frente la proliferación, ¿no? De los somites. Como vemos, ambos lados están en par y van, digamos, dividiéndose, ¿no? Y va a llegar un momento en que ya se inicia, por ejemplo, acá empiezan a formarse. Luego vamos a tener, primero es la etapa de la proliferación, donde empiezan a aparecer varias, empiezan a formarse las somitas, ¿no? Luego vamos a ver que se inicia la segmentación, es decir, la separación o la individualización de cada una de las somitas, ¿no? Y luego vamos a ver, digamos, ya la proliferación de su estructura misma, ¿no? De la división que van a tener cada una de ellas, ¿no? Cada parte del somita se va a dividir una parte en lo que va a formar músculo, lo que va a formar la dermis y lo que va a formar el esqueleto. Entonces, tenemos también otra etapa, digamos, en la etapa de la formación inicial, que es el modelo de reloj de segmentación, ¿no? Este modelo igualmente no va a hacer que, digamos, los somites se dividan y sean, digamos, ambos iguales, ¿no? Cada porción va a tener, digamos, la misma estructura, solo que van a estar ya individualizadas y van a tener a su vez unas moléculas que las estamos viendo acá, que van a evitar que luego que se hayan segmentado, se hayan separado, se vuelvan a juntar, ¿no? Entonces, van a tener, digamos, hacia la parte, digamos, craneal, digamos, una estructura, una efrina, que va, digamos, a evitar que se junte un extremo con el otro, ¿no? Y anden, digamos, separados. A su vez, vamos a ver que también, digamos, tienen una serie de factores que les va a permitir esta individualización. Entonces, en este modelo de relevo de segmentación, va a ser, digamos, como un oscilador genético que los somitos van a, digamos, de que aparecen en forma periódica, se determina, digamos, la cantidad o el número exacto de ellos, qué tamaño van a tener y hasta dónde va a ser, digamos, el largo del bloque, ¿no? Entonces, estas ondas de Notch son las que van a actuar sobre las células en intervalos regulares y las van a capacitar para la segmentación, ¿no? Es como que dicen, digamos, cada 10 personas van a formar un grupo, las personas que, digamos, son las partes de los extremos de repente van a ser personas más altas, las del medio van a ser más pequeñas. Entonces, más o menos, este modelo de reloj de segmentación, eso es lo que hace, ¿no? Va a hacer que se separen las somitas y se respeten entre cada una de ellas. Entonces, acá tenemos, al inicio es un solo tubo, luego vamos a tener que poco a poco, primero proliferan, crecen, y luego empiezan a separarse, ¿no? Empieza el modelo de segmentación, que es el que estamos viendo acá. Y acá estamos viendo estos factores, el lunatic fringe y también el C higher, ¿no? En la parte posterior, tanto, digamos, en lo que habíamos visto, ¿no? En la diapositiva anterior, acá, en la parte anterior y en la parte posterior, ¿no? Entonces, estos factores de lunatic son los que van a hacer que no se peguen los ambos extremos, ¿no? Sino estén separados. Pues acá tenemos ya en base a esos factores cómo se van separando y se van, digamos, individualizándose cada uno de los somitos, ¿no?
Acá tenemos los diferentes factores de Frina que están, digamos, separando y haciendo que cada una de las partes también se vaya individualizando, ¿no? Por eso lo vemos con diferentes colores. Entonces, en la segunda etapa vamos a ver que cada uno de estos somites se van a cubrir de unas células mesenquimales o mesenquimatosas, ¿no? El ectodermo va a producir WT6 y el somita va a expresar paraxis, ¿no? El paraxis va a inducir a la fibronectina y a la N-caderina, y el somito se va a volver epitelial y se va a dividir en anterior y posterior, ¿no? Entonces, el ectodermo a su vez va a estar, digamos, en la parte más superficial. Los somitos son mesenquimatosos porque derivan del mesodermo. Acá tenemos el WT6 y el paraxis, ¿no? Cómo se van ubicando en cada una de ellas. Y acá están apareciendo estas estructuras que va a ser que corresponde, digamos, a la epitelización, ¿no? Entonces, estas células se van a cubrir o le van a, digamos, a envolver a cada una de los somites. Acá tenemos las moléculas de fibronectina y N-caderina, ante la parte anterior y posterior del tubo neural y cada uno de los somites, ¿no? El ectodermo están hacia los extremos de ambos somites. Entonces, en esta segunda etapa de epitelización de las células mesenquimatosas, el ectodermo produce este factor WNT6 y el somito expresa paraxis, ¿no? El paraxis induce a estas dos moléculas y el somito se vuelve epitelial y se divide en anterior y posterior. Entonces, acá estamos viendo como una separación, como digamos una división y aparición de bastantes rectángulos. Entonces, digamos, es la epitelización de cada uno de los somites. Entonces, en esta etapa, los somites van a tener una parte anterior y otra parte posterior, ¿no? Como lo estamos viendo acá ahora. Cada uno de estos somites, como es también como un tubito, a su vez hacia la parte interna va a tener otra subdivisión, ¿no? Entonces, vamos a ver que la parte externa va a formar, digamos, el del miótomo. La parte del miótomo es la parte interna y el otro extremo vendría a ser el esclerótomo, ¿no? Esta parte de acá. Cada somite va a tener, digamos, esa división. Al interior del somite hay... ¡Ni se está quemando todo! ¿Aló? Disculpen, mi es un amigo, pero estamos bien, gracias a Dios. Ah, ya. Al interior del somite hay, digamos, una luz, ¿no? Como un espacio, con una cantidad determinada de células que las que llamamos el somitocele. Celes porque, digamos, hacia la parte interior de luz, ¿no? Y a la parte externa va a quedar la membrana basal. Acá está. Entonces, si este tubo lo cortamos y vemos cómo está formado cada una de ellas, vamos a ver, ¿no? El dermiótomo, que va a formar lo que es el mesodermo o la dermis en la piel. Luego vamos a ver hacia la parte central el hipómero, que posteriormente va a formar el miótomo, y la otra parte de las células, ¿no? Que van a formar el esclerótomo. Acá tenemos ya una etapa en la que se va especificándose y determinando cada parte del somite qué es lo que va a generar, ¿no? Tenemos el tubo neural, los somites, la notocorda, ¿verdad? Acá ya el somite está dividiéndose, la parte más externa va a formar el dermiótomo, dermomiótomo, que va a formar la dermis, y también va a tener la participación de otros factores, ¿no? Luego vamos a tener el esclerótomo, que va a estar más o menos hacia la parte ventral y medial, igual también con participación de otros factores, ¿no? Y vamos a ver también la parte, digamos, del miótomo, que vendría a ser esta parte central más o menos, ¿no? Entonces, el somito es inducido por los tejidos circundantes y se va dividiendo en dos componentes iniciales, ¿no? Ectodermo y tubo neural dorsal, que va a estar a través de este factor, va a generar el dermiótomo, esta parte de acá, el ectodermo y el tubo neural dorsal, no, la notocorda a través del SHH y el notching va a formar, digamos, el esclerótomo, que vendría a ser esta parte de acá. Entonces, la notocorda influye a través de esos factores para que se forme
el esclerótomo. Entonces, si hacemos, digamos, un corte histológico, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver acá las células del tubo neural. Acá estamos viendo las divisiones. Tenemos la parte del dermótomo, que es la parte más externa. La otra parte que corresponde al esclerótomo, como estamos viendo acá. Acá tenemos la aorta dorsal y la cavidad celómica, ¿no? Y vean ustedes acá ya la parte central va a formar el miótomo. Acá otro esquemita igual, la parte del dermomiótomo, el miótomo en la parte central. Acá vamos a ver divisiones del esclerótomo, lo que es la parte dorsal, la parte central, las partes laterales y la parte ventral, ¿no? Cada uno de ellos está dividiéndose para qué tipo, digamos, de huesos o que van a formar, ¿no? Acá ya estamos viendo que cada uno ha formado su línea celular, tanto, digamos, el dermátomo, el esclerótomo, el sindótomo y el miótomo, ¿no? Entonces, en resumen, vamos a ver que el mesodermo paraxial va a generar los somitos. Estos somitos van a formar el dermomiótomo. El dermomiótomo a su vez va a formar el dermótomo y el miótomo, ¿no? Y el esclerótomo va a formar acá hacia la parte dorsal, la parte ventral, central, ventral y lateral, ¿no? Entonces, este esclerótomo va a generar el meningótomo, el sindótomo, el somitocele o artrótomo, ¿no? Entonces, acá tenemos el desarrollo de la parte, digamos, ósea, todo lo que es la columna vertebral, las costillas, el esternón y el hueso ioides se van a generar a partir, digamos, del mesodermo paraxial, ¿no? El mesodermo lateral somático va a formar lo que es el esternón, la cintura escapular, la escápula, la cintura pélvica y los huesos de las extremidades, ¿no? Las células de la cresta neural van a inducir a los huesos del viscerocráneo, huesos del neurocráneo y la clavícula. Ahora la parte, digamos, cartilaginosa va a tener, digamos, va a originar dos partes, ¿no? O dos formaciones. La osificación endocondral y, digamos, se va a formar hueso a partir de moldes cartilaginosos preexistentes, ¿no? Esto es, digamos, una osificación a partir, digamos, de una parte endocondral. Y va a haber otro factor que es el SOX9, que va a formar, digamos, a partir de un origen membranoso, ¿no? Entonces, acá se va a formar un hueso de una parte intramembranosa, ¿no? Entonces, acá vamos a ver que es la formación directa del hueso a partir del mesénquima. Igualmente también con la participación de dos factores, ¿no? El RUNX2 y el OSX. Entonces, acá estamos viendo cómo es que se van a ir formando cada una de las líneas celulares, ¿no? Acá tenemos un grupo de células que van a condensarse, se van a determinar por factores diversos hasta, digamos, desencadenar ya la formación de lo que sería, digamos, el cartílago definitivo, quienes van a formar el colágeno, quienes van a formar, digamos, diversas partes de la estructura de los huesos, ¿no? Como de los cartílagos a través de diversos marcadores digamos, factores estimuladores e inhibidores, ¿no? Entonces, la osificación cartilaginosa endocondral va a formar, digamos, va a inducir la formación del hueso a partir, digamos, ya de células cartilaginosas ya que existen, ¿no? Porque algunas de ellas se les considera como células madre a través de los cuales se van a formar estas otras estructuras, ¿no? En cambio, la osificación membranosa tiene, digamos, una formación directa del hueso a partir del mesénquima, no de, digamos, de moldes cartilaginosos preexistentes, sino ya se inicia de frente su formación. Acá tenemos la osificación endocondral, se condensa el mesénquima, acá se inicia la formación de los condrocitos, se va a Doctora, formar el molde.
Luego vamos a ver que estos condrocitos también maduran. Acá los estamos viendo y luego ya vamos a tener la parte de la hipertrofia y apoptosis de los condrocitos, ¿no? Una vez que, digamos, ya se ha establecido, digamos, el canal medular, la tabla interna y externa de las estructuras jugosas, hacia la parte central vamos a ver que se va a generar la formación de la médula ósea con las diferentes líneas celulares, ¿no? Y acá ya Ujú. estamos viendo un hueso definitivo. Acá tenemos el húmero en la parte, digamos, de inserción del músculo hacia las estructuras adyacentes, la parte de su vascularización, los músculos que le rodean y le cubren. Ahora, el esclerótomo, a su vez, las células van a migrar hacia la notocorda, ¿no? En la cuarta semana de desarrollo gestacional, vamos a ver que en la parte ventral se van a generar los cuerpos de las vértebras de la cuarta vértebra y los discos también intervertebrales de la cuarta vértebra, ¿no? Entonces, en la parte central Doctora, vamos a ver que se va a formar los pedículos, doctora Flores, doctora, transversos. En la parte dorsal, ¿sí? ¿Aló? disculpe que le interrumpa, Sí. sino que el doctor Percy me está hablando ahorita y va a empezar también su clase. Ya estamos terminando. Dile 2 minutitos nada más y terminamos, ¿no? En la parte dorsal, los procesos espinosos, el arco neural y en la parte lateral, las costillas, ¿no? Y algunos tendones. Acá está ya la formación de las vértebras, los cuerpos vertebrales. Tenemos ya las estructuras óseas que se van a ir formando. Acá tenemos ya la formación y aproximación de las costillas con la parte del esternón, la formación del esternón. Hacia la parte posterior vamos a ver la clavícula. Y acá tenemos el esqueleto axial con las diferentes partes. Solamente ya es un recuerdo nada más, ¿no? Los huesos también del cráneo, cómo se van a ir formando. La parte membranosa, su origen, de dónde vienen cada uno de los huesitos. La columna vertebral igual, la osificación intramembranosa y la endocondral que hemos visto, las vías de formación, ya digamos que serían ya casos clínicos, ¿no? Un resumen para que ustedes lo puedan ver. Bien, chicos, hasta acá habríamos llegado, ¿no? Si no tuviera ninguna pregunta, ya los dejo para que puedan continuar con el doctor. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Doctora, Bien, el chicos. PPT nos puede compartir, por favor. Sí, no se preocupen, lo voy a mandar a vuestro delegado para que él se los pase a ustedes, ¿ya? Gracias, chicos. Doctora, gracias. Cuídese.